La semana 1 debimos de haber visto clasificación de la materia, propiedades físicas y químicas, unidades de medida. Eso lo vimos, pues es pura teoría, ¿verdad? Eso lo vimos los primeros días. Termoquímica, naturaleza de la energía, primera ley de la termodinámica. Esa es lo que vimos también, es teoría de que la energía no se crea ni se destruye, etcétera, etcétera. De que la energía siempre fluye de donde hay más a donde hay menos. Eso es lo que estábamos comentando ahorita. Y luego la semana 3, entalpía y entalpía de reacción. Aunque para hacer la entalpía de reacción, tenemos que también saber qué son las entalpías de formación. Aquí me la arroja hasta el último, pero prácticamente la semana 3 y la semana 5 se amontonan porque es lo mismo, ¿ok? Calorimetría, ley de Hess. Bueno, eso no, me lo brinqué porque no es tan importante, ¿ok? Aquí ya se me había olvidado este tema, es el que nos falta, ¿ok? Alimentos y combustible, ¿ok? Es lo que vamos a ver ahora para cerrar el primer... bueno, todavía, este es el primer parcial antes. Ya vimos, ya nos adelantamos del segundo parcial original, ya nos adelantamos todo lo que son gases, ¿verdad? La ley de los gases, ecuación del gas ideal, aplicaciones del gas ideal, mezcla de gases, presión parciales, teoría cinética molecular, efusión, difusión, gases reales. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer entonces va a ser terminar el tema de gases con respecto a la teoría. Vamos a ver. Ya los problemas ya los vimos, ¿ok? Pero nos falta nada más unos poquitos conceptos de teoría de gases. Esta fue la presentación que les envié también en PowerPoint. Digo, en el WhatsApp. Ok. Vamos a grabar para que... bueno, ya lo están grabando. Gracias. Dice, en este momento... Bueno, a ver, vamos a leer. Esto es teoría nada más, ¿eh? Son conceptos de gases que también debemos de saber. O que a lo mejor ya los expliqué, pero para que quede bien claro. García Bruno, ¿anda por ahí? Sí, profe. Por favor. Dice, teoría cinética molecular. Este es un modelo que ayuda en nuestra comprensión de lo que ocurre con las partículas de gas en el cambio de las condiciones ambientales. Ok. Entonces, como lo dice el nombre, cinética molecular, ¿qué quiere, a qué le suena? ¿A qué le suena cinética molecular? ¿Al movimiento que hay en las moléculas? ¿Mande? ¿Al movimiento que hay en las moléculas? Exactamente, al movimiento de las moléculas, ¿ok? Sabemos que en un gas las moléculas están en constante movimiento y en constante choque, ¿ok? Entonces, esta teoría se refiere a eso, a cómo se mueven las moléculas en un recipiente con un gas, ¿ok? Ok, García Aguirre. Aquí ando, profe. Excelente. Lea, por favor. Principios fundamentales de la teoría cinética molecular. Los gases consisten en un gran número de moléculas que están en movimiento continuo al azar. Ok, es lo que estábamos explicando, ¿verdad? Ahora, siga leyendo. El volumen combinado de todas las moléculas del gas es insignificante en relación con el volumen total en el que está contenido el gas. Ok, entonces,
Si nosotros juntáramos las moléculas hasta tenerlas en estado líquido, ¿sí? Las moléculas comprimidas o juntas serían, su volumen sería insignificante en comparación al que ocupan cuando están separadas en estado gas, ¿ok? Quiere decir que se separan mucho, ¿sí? En comparación con los otros estados de la materia. Ok, Reséndiz, ¿dónde anda? Reséndiz, Benítez Mario, se volvió Aquí a ando. dormir para ponerle falta. Aquí ando. Lea. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas de gas son insignificantes. Ok. Entonces quiere decir que cuando tenemos un gas, las moléculas, las fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas no son insignificantes y no se consideran, ¿ok? Siga leyendo. Espéreme. No puedo mover aquí esto. Profe, puede arrastrar el cuadrito. Eso es lo que quiero hacer, pero no me lo arrastra. Pero lo que voy a hacer es, aquí ya me está dando chance. Según yo, el cuadrito chiquito también lo puede minimizar. Aparece el de este en la esquina también. Es que me aparece acá en la esquina, pero no se alcanza a leer. Déjeme ver. Y lo quiero agarrar para moverlo. Y de repente no quiere, no sé. Bueno, ahí. Ok, a ver. Invento de hombre blanco. Bueno, ya, siga, compañero. Ahorita vemos. Yo lo corrijo ahí. La energía puede ser transferida entre las moléculas durante las colisiones, pero por la energía cinética media de las moléculas no cambia con el tiempo, siempre y cuando la temperatura del gas permanece constante. Del gas, ¿ok? Dice, la energía puede ser transferida entre las moléculas durante las colisiones. Acuérdense que las moléculas están chocando y la energía puede transferirse en esos choques, pero la energía cinética media de las moléculas no cambia con el tiempo. O sea, la energía que tienen todas las moléculas viene siendo la misma. O sea, la suma de la energía de todas las moléculas viene siendo la misma, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Ok. Velázquez Casados. Ah, no, es el que se dio de baja, perdón. Zapata. Aquí estoy. Lea. La energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. Ok. Entonces, la energía cinética media, acuérdense, es la suma de toda la energía que tienen todas las moléculas de gas que están en un recipiente. Y es proporcional a la temperatura absoluta. O sea, si subo la temperatura, la energía de las moléculas va a aumentar. Eso ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Continúe. Ahora lea el concepto de efusión. Efusión es el escape de moléculas de gas a través de un pequeño agujero en un espacio vacío. Ok. Entonces, la efusión es cuando es el fenómeno que ocurre en los globos. Sí, recuerdan que vimos el ejemplo de los globos, ¿verdad? Que el gas se iba saliendo, pero muy lentamente. Y cuando nos regalaban un globo de helio, por ejemplo, pues al principio está en el techo, pero con el tiempo el helio, las moléculas de helio que están chocando adentro de él, están chocando con la superficie interna del globo, van escapando poco a poco porque el globo tiene pequeñísimos agujeros
¿sí? En donde caben las moléculas, pero caben de manera individual. Entonces, cuando toca la casualidad de que una molécula choca con ese agujero, se sale, ¿ok? Con el tiempo, pues cada vez más moléculas se van a ir, van a tocar la casualidad de que chocan ahí y se van a ir saliendo, porque pues las moléculas siempre están en movimiento interno, ¿ok? De tal manera que, pues, se van a ir saliendo las moléculas y el volumen del globo va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿ok? Ese es un ejemplo de una efusión, ¿ok? Y aquí está el ejemplo. Ojo, también depende del tamaño del agujero y del tamaño de la molécula, la efusión. Aquí nos pone dos ejemplos. Nos pone un ejemplo con un globo con nitrógeno, ¿sí? Que acuérdense que el nitrógeno es uno de los compuestos del aire, de los componentes, ¿sí? Es uno de los componentes del aire. El aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, ¿ok? Por eso está en el suelo. ¿Por qué? Porque prácticamente afuera y adentro del globo casi hay la misma cantidad, nomás que en el globo es el 100% de nitrógeno, ¿ok? Y helio, el helio es más liviano que el aire, por lo tanto el helio se va hacia arriba y el nitrógeno no. Pero yo tengo la misma cantidad, están el mismo volumen, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que los globos tienen la misma, están hechos del mismo material y tienen los poros del mismo tamaño, el globo de helio se desinfla más rápido después de 48 horas, o sea, 2 días, ¿sí? El globo de nitrógeno casi está idéntico y el de helio está mucho más desinflado. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, acuérdense que son moléculas diatómicas, ¿sí? Y el helio es un átomo nada más, ¿ok? Por lo tanto, el átomo de helio es más pequeñito que la molécula diatómica del nitrógeno, ¿sí? Eso quiere decir que el helio se escapa más fácilmente porque simplemente caben más por los microagujeros el, que el nitrógeno. ¿Sí queda claro este concepto? Entonces, Aguilera, lea por favor lo que dice ahí. La diferencia en las velocidades de derrame de helio y nitrógeno, por ejemplo, explica cómo un globo de helio se desinfla más rápido. Ok. ¿Sí quedó claro la explicación? Sí. Sí. Ok. Bartolo, lea. Difusión. La difusión es una propagación de Fuerte, una pégese al micro porque no le escuchamos. difusión. La difusión es una propagación de una sustancia a lo largo de un espacio o a través de una segunda sustancia. Ok, entonces el concepto de difusión es la propagación de una sustancia a través de otra sustancia. ¿Ok? Hay sustancias que difunden más rápido que otras. ¿Ok? ¿Estamos? No solo aplica para las sustancias, por ejemplo, las ondas de radio decimos que se difunden, ¿verdad? Cuando se difunde una onda de radio es cuando viaja a través del espacio, a través del aire, para llegar a los receptores que vienen siendo los radios, a partir del emisor que viene siendo pues, la antena, ¿ok? Pero eso no tiene que ver con cuestiones químicas. Con cuestiones químicas, por ejemplo, es si nosotros ponemos un gas dentro de otro gas, ¿qué tan rápido se expande el gas y se mezcla con la totalidad de moléculas del otro gas, etcétera, etcétera? ¿Ok?
Ahora, no vamos a ver ejemplos de gases reales, pero sí vamos a ver lo que viene siendo el concepto, ¿ok? Tenemos que saber cuáles son los gases reales. Habíamos visto que teníamos la ecuación de los gases ideales, pero esa ecuación no siempre es confiable. Solamente es confiable bajo ciertas condiciones. Cuando las condiciones son diferentes, entonces el resultado me da erróneo. Y es cuando tenemos que usar esta ecuación de los gases reales, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuándo se ocupa esta ecuación de los gases reales. Lázaro Hernández. Aquí, profe. Si ya leyeron y los vuelvo a mencionar, díganme que ya leyeron, ¿ok? Lea. En el mundo real, el comportamiento de los gases solamente se ajusta a la ecuación del gas ideal a temperatura relativamente alta y baja presión. Ok, entonces, aquí dice que cuando queremos utilizar la ecuación del gas ideal, solamente se ajusta cuando la temperatura es alta y la presión es baja. O sea, si la temperatura es alta, las moléculas se separan. Si la presión es baja, las moléculas también se separan, ¿ok? Entonces, solamente se ocupa cuando las moléculas del gas están muy separadas unas de otras, es cuando funciona la ecuación del gas ideal, ¿ok? ¿Sigue leyendo? Incluso el mismo mostrará un comportamiento muy diferente a alta presión a diferentes temperaturas. Ok, entonces, si nosotros elevamos la presión, ¿qué pasa con las moléculas del gas? ¿Se juntan o se separan? Se juntan. Se juntan, ¿ok? Y acuérdense que entre las moléculas también hay fuerzas de repulsión o de atracción. Ese es el siguiente tema que vamos a ver, que se llama fuerzas intermoleculares, pero ya corresponde al siguiente parcial. Pero entre las moléculas del gas hay fuerzas de atracción y repulsión que generalmente no se toman en cuenta porque las moléculas están muy separadas unas de otras. Pero al juntarlas, al forzar que se junten, entonces esas fuerzas empiezan a tener una mayor influencia, ¿ok? Es como cuando no le cae bien a alguien y pues mientras no lo ve, no pasa nada, pero si se lo encuentra en una fiesta, pues empieza ahí como que queriéndose pelear, ¿verdad? Entonces, las moléculas de gas también, mientras están separadas, ninguna pela a la otra, pero si forzamos a que estén juntas, entonces existen ciertas fuerzas entre ellas que provocan que se modifiquen las condiciones, ¿ok? Entonces, si nosotros elevamos la presión, juntamos las moléculas y al juntar las moléculas, las fuerzas cambian y las condiciones también, ¿ok? Onofre, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy. Lea, por favor. Desviaciones del comportamiento ideal. Las suposiciones hechas en el modelo cinético molecular, volumen despreciable entre las moléculas del gas y el no tomar en cuenta la atracción entre las moléculas del gas, etc., no funcionan a alta presión y baja temperatura. Ok. Acuérdense, a alta presión las moléculas se juntan, a baja temperatura también las moléculas se juntan. O sea, son las condiciones inversas a las que teníamos para gas ideal, que era baja presión y alta temperatura, ¿verdad? Entonces, aquí nos explica lo que les estaba tratando yo de decir. Las suposiciones hechas en el modelo cinético molecular, o sea, en el de los gases ideales, con volumen despreciable entre las moléculas del gas y el no tomar en cuenta la atracción entre las moléculas, etcétera. No funciona a alta presión y baja temperatura. Ok, entonces aquí está el ejemplo de la izquierda, están muy separadas las moléculas. Si nosotros aumentamos la presión,
disminuimos el volumen y forzamos a que las moléculas estén más juntas unas que otras. Esa diferencia de distancia entre una y otra provoca que las fuerzas de atracción o repulsión sean más notorias. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien con la explicación? ¿Hay dudas? No. ¿No? Todo bien, bueno, profe. Rodríguez Fernández. Correcciones para el comportamiento no ideal. Las ecuaciones de los gases ideales se puede ajustar para tomar estas desviaciones del comportamiento ideal en cuenta. Continúe. La ecuación del gas ideal corregida es conocida como la ecuación de Van der Waals. Ok, entonces la ecuación de los gases reales es parecida a la de los gases ideales, pero se añaden unos factores de corrección, ¿ok? Los factores de corrección que se añaden son valores constantes que ya están en una tabla, así como la R que ya la tenemos en una tabla, los valores de corrección para cada gas ya están en una tabla. Esta sería la ecuación de Van der Waals. Acuérdense que la de gases ideales era PV igual a NRT, ¿verdad? Y esta es P más esto que se le agrega, que es N cuadrada sobre B cuadrada, que N sigue siendo número de moles, V sigue siendo volumen, ¿sí? Pero aquí se le agrega un factor que es el factor A, que multiplica por el volumen menos el número de moles por el factor. ¿Sí lo ven? Prácticamente es la misma de gases ideales, pero se le agrega, se le suma a la presión N cuadrada por A sobre B cuadrada y se le resta al volumen N por B. ¿Ok? Igual a NRT, que esta parte es la misma que teníamos en los gases ideales. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos las constantes de los gases, de algunos gases, ¿verdad? Obviamente existen más constantes en Internet si lo consultamos. Pero aquí viene el valor de A y el valor de B para diferentes gases. Helio, neón, argón, criptón, xenón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, agua, gas, obviamente, metano, CO2, tetracloruro de carbono, etcétera, etcétera. Y aquí viene el factor A para ese gas y el factor B para ese gas. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es lo mismo que para el gas ideal. ¿Ok? Nada más que aquí, por ejemplo, si me piden volumen y no tenemos volumen, pues aquí el volumen aparece 2 veces. ¿Sí? Sería mucho más complicado despejar volumen aquí. ¿Ok? Necesitaríamos que ya nos dieran el volumen. O despejar número de moles. Aquí el número de moles aparece 3 veces. No se puede despejar tan fácil. ¿Ok? Si no tenemos el número de moles, también sería muy complicado esta fórmula. Pero si tenemos todos los datos, lo podemos solucionar de una manera más fácil, aunque no vamos a hacer problemas de gases ideales, de gases reales, perdón. Lo que sí es importante es que sepamos que a bajas temperaturas y altas presiones, el comportamiento ideal no es confiable. Se necesitaría utilizar esta fórmula con estas correcciones que hay aquí. ¿Ok? Perfecto, terminamos. ¿Qué horas son? 9:43. Ok. ¿Sí les mandé el libro o no? Creo que no, profe. No, profe, creo que no. No se los he mandado, Chihuahua, se me olvidó mandárselos ahora por... ¿Los documentos que les mandé por WhatsApp son los únicos que les he mandado o les he mandado otros? No, nada más esos. ¿No más esos? Ok. Ahorita les mando el libro. Déjenme nada más.
181. Ok. Esto es teoría también, pero vamos a ver. Bueno, también, de hecho, podemos hacer problemas de esto. Ahora que está muy de moda el etiquetado frontal, aunque no vienen cantidades exactas, solamente te avisa cuando hay exceso, ¿verdad? Del consumo diario ¿de qué? A ver, ¿se han checado el etiquetado frontal ahora de los productos? De exceso de azúcar y todo eso. Exceso de azúcar, exceso de ¿qué más? De sodio. De sodio. De grasas saturadas. Y de grasas saturadas, ¿verdad? Principalmente. ¿Ok? Bueno. Vamos a analizar un poquito cómo está la onda con eso. ¿Quién quiere leer? Que lea bonito. Nadie lee bonito. Yo leo. A ver, bueno, la primera que dijo yo lea y después la otra compañera. A ver, creo que hay bastante para leer. Dele. La mayor parte de la energía. Bueno. A ver, ¿cómo leer primero? Tú lee primero. Okay. No se peleen, no se peleen. Dele. Alimentos. La mayor parte de la energía que el organismo necesita proviene de carbohidratos y grasas. Los carbohidratos se descomponen en los intestinos para dar glucosa, que es soluble en la sangre y en el cuerpo humano se conoce como azúcar de la sangre. La glucosa es transportada por la sangre a las células donde reacciona con oxígeno en una serie de pasos para producir finalmente ¿Qué? dióxido de carbono, gas y agua líquida y energía. Ok, muy bien. Ahí está la reacción química, ¿verdad? A final de cuentas, dentro de nuestro organismo ocurre una reacción química. Y esa reacción química es una reacción química de combustión, ¿sí? El azúcar, que en este caso es la glucosa, reacciona con oxígeno del aire, se quema la glucosa con el oxígeno, produce dióxido de carbono, agua y energía. ¿Verdad? El delta H es la entalpía de esa reacción. Produce 2.803 kilojoules de energía, ¿ok? Por cada mol que se quema de azúcar. Habría que ver cuántos gramos de azúcar es un mol. Obviamente es un chorro de azúcar un mol, porque es una molécula muy grandota, por lo tanto son muchos gramos, ¿ok? A lo mejor no comemos nosotros un mol de azúcar diario, pero este es la referencia de la energía que se produce cuando se quema un mol de azúcar. Entonces, dentro de nuestro organismo ocurre una combustión. Quiere decir que no toda la combustión está relacionada con fuego, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues nosotros no estamos produciendo lumbre ni nada de eso cuando estamos quemando el azúcar. Solamente estamos produciendo energía en forma de calor. ¿Sí? En forma de calor y en forma de movimiento y en la forma en que nosotros utilizamos nuestro cuerpo utiliza esa energía eléctrica para movernos, para mandar las señales del cerebro a los músculos, energía mecánica para mover los músculos precisamente, ¿verdad? Y energía calorífica, que es la que nos ayuda a mantener la temperatura constante de 36 grados centígrados, ¿ok? Con sus pequeñas variables, ¿verdad? Dependiendo obviamente de muchas cosas, pero alrededor de 36 grados centígrados.
Sigue leyendo la descomposición de los carbohidratos. Diga, compañera, siga, por favor. La descomposición de los carbohidratos es rápida, así que el cuerpo puede disponer rápidamente de su energía. Sin embargo, el cuerpo solo almacena una pequeña cantidad de carbohidratos. El valor energético medio de los carbohidratos es de 17 kilojoules sobre gramo, o 4 kilocalorías sobre gramo. Ok, es importante decir que una kilocaloría con minúscula es igual a una caloría con mayúscula, ¿ok? No se confundan. Es kilocaloría con minúscula son una caloría con mayúscula son 1000 calorías con minúscula, ¿ok? Por eso se dice que una kilocaloría equivale a una caloría con mayúscula, ¿sí? Es importante porque a veces nos confundimos y pensamos que, porque kilocalorías son 1000 calorías, ¿verdad? Y nos confundimos a veces con ese concepto, ¿ok? Entonces, el valor energético medio, porque hay muchos tipos de carbohidratos, ¿ok? Todos los azúcares son carbohidratos, pero también son carbohidratos, ¿qué otras cosas? A ver, ¿qué se les ocurre que son carbohidratos aparte de las azúcares que consumimos? La papa. ¿La papa qué tiene? Almidón. Almidón. El almidón es otro tipo de carbohidrato, ¿ok? ¿Sí? Y los granos, ¿qué tienen los granos? No digan que los granos que se comen, no los granos que le salen en la cara. ¿Qué sacamos cuando molemos un gramo? ¿Qué producimos? Harina. Harina, ¿verdad? Las harinas también son carbohidratos, ¿ok? Por eso, cuando les ponen una dieta que les quitan los carbohidratos, les quitan las harinas. No nomás dicen, no tome coca azucarada, o no nomás les dicen, no tome azúcar o no coma azúcar. También no coma harinas, ¿ok? Y también a veces les quitan los almidones también, ¿ok? Aunque no somos muy consumidores de almidones, pero por ejemplo, en Europa, las papas son casi como los frijoles aquí. O sea, todo el tiempo están comiendo papas ellos, ¿sí? Pero ya depende de cada parte geográfica donde tengan mayor o menor cantidad de alimentos de cierto tipo, ¿ok? Entonces, ¿sí se entiende esto con respecto a los carbohidratos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, las azúcares o carbohidratos, a final de cuentas, si yo como un almidón, si como una harina o si como una fructuosa de una fruta, mi cuerpo primero las convierte a glucosa, ¿ok? Siempre. Primero convierte esas azúcares a glucosa, porque la glucosa es la única que acepta el cuerpo como combustible, ¿ok? Por eso dice que es el valor energético medio, porque no todos los carbohidratos tienen el mismo valor energético. O sea, no es lo mismo harina de trigo que harina de maíz o que harina de canola, etcétera, etcétera. O sea, también las diferentes harinas tienen diferente valor energético porque sus carbohidratos son diferentes. Por eso es valor energético medio, ¿ok? O sea, un promedio de los carbohidratos. Siga la otra compañera que iba a leer, continúe. Al igual que los carbohidratos, las grasas producen dióxido de carbono y agua tanto en su metabolismo como en su combustión en una bomba calorimétrica. La reacción de triestearina típica es la siguiente. Ok. Aquí vemos que tenemos una molécula de grasa. ¿Ok? La tristearina es un ejemplo de una grasa. También existen muchas grasas, ¿verdad? No es lo mismo si yo me como un pollo o que si me como un cabrito. ¿Ok?
La naturaleza de las grasas es diferente, aunque son grasas todas. ¿Ok? En este caso, la tristiarina, que no sé de dónde provenga esta grasa, puede ser una grasa vegetal también. Acuérdense que también hay grasas vegetales. Es C57H110O6. Si lo comparamos con la molécula de azúcar, que tiene 6 carbones, esta tiene 57 carbones. ¿Están de acuerdo que es una molécula monstruosamente grande comparada con un azúcar? Las grasas así son. Son cadenas muy largas de carbón. ¿Sí? Son moléculas muy grandotas. De tal manera que cuando llegan a nuestro organismo, como nuestro organismo no puede quemar más que glucosa, ¿sí? Entonces tiene que partir esta moleculota grandota en puras moléculas de glucosa, ¿ok? Eso se lleva mucha energía, pero a su vez la energía que produce esa molécula al romperse va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque acuérdense que la energía está almacenada en los enlaces químicos. Entonces, entre más grandota es la molécula, pues más número de enlaces químicos tiene, por lo tanto, mayor cantidad de energía almacenada. Por lo tanto, cuando nosotros comemos mucha grasa, ¿qué nos pasa? ¿Qué decimos que nos pasa? A ver, así vulgarmente decimos que nos da ¿qué? El mal del puerco. El mal del puerco, ¿verdad? Dicen, ya me dio el mal del puerco. El mal del puerco consiste en un cansancio y adormecimiento, ¿verdad? O sea, te da flojera. ¿Por qué te da flojera? ¿Por qué te da el mal del puerco? Porque el organismo está invirtiendo mucha energía en romper las moléculas de grasa que son muy pesadas. O sea, decimos, nos cayó pesado. ¿Por qué? Pues porque en realidad ese alimento se lleva mucho más esfuerzo en ser digerido o en ser metabolizado por el cuerpo, ¿ok? Sin embargo, ya una vez que se rompieron todas las cadenas y que el cuerpo produjo la glucosa, se producen muchísimas glucosas a partir de una molécula de grasa. O sea, ahora, ya que se te pasa el esfuerzo de metabolizarlo, una molécula de grasa produce mucho más energía que las moléculas de azúcar sueltas. ¿Por qué? Porque de una de grasa salen muchas de azúcar, ¿ok? Entonces aquí viene, por ejemplo, la tristiarina y aquí viene igual la combustión de la tristiarina. Obviamente, como es una molécula más grande, pues necesita más oxígeno, produce más dióxido de carbono, produce más agua y produce 75.520 kilojoules por cada 2 moles, ¿verdad? Si se quema 1 mol, pues es la mitad. Pero como quiera, la mitad de 75.500 es muchísimo más que los 2.800 de la glucosa. ¿Ok? A final de cuentas, el metabolismo consiste en convertir todo lo que comemos a glucosa. ¿Estamos bien? ¿Ya llevaron bioquímica? Llevamos bioquímica 1. ¿Y ya llevaron esto? Porque todavía en bioquímica lo ven mucho más complicado, ¿eh? ¿Ya vieron lo del ciclo de Krebs y todo eso? No, apenas vamos. Ese es BioK2. Ese es BioK2. Bueno, en realidad, pues esto es una explicación muy sencilla, o sea, es a nivel químico muy simple, ¿verdad? Aquí en fisicoquímica lo que nos importa es la energía que se produce, pero en realidad no es tan sencillo. O sea, la bioquímica es bastante complicada en cuestión de los mecanismos en los que se produce la energía a partir de los alimentos, ¿ok? Entonces, ya cuando les expliquen bioca, yo nunca llevé bioca porque yo no soy de biología. Yo soy ingeniero químico y no llevamos bioquímica.
Por eso yo se los explico desde el punto de vista meramente químico, pero ya analizándolo bioquímicamente es mucho más complejo, ¿ok? Pero aquí lo estamos viendo así por arribita. Continúe leyendo. ¿El cuerpo aprovecha la energía química? El cuerpo aprovecha la energía química de los alimentos para mantener la temperatura del cuerpo, para contraer los músculos y para construir y reparar tejidos. Toda la energía en exceso se almacena como grasas. Las grasas son idóneas como reserva de energía en el cuerpo por al menos 2 razones. Son insolubles en agua, lo que facilita su almacenamiento en el cuerpo, y producen más energía por gramo que las proteínas o los carbohidratos, lo que las convierte... ¿Sabe que estoy viendo que ya dieron las 10? Entonces, continuamos. ¿Me recuerdan de cerrar este tema el martes? ¿Sale? Sí, profe. Porque no les voy a quitar tiempo de su siguiente clase. Profe. Nos vemos entonces el martes, jóvenes. Que estén bien. Profe. Mande. La evidencia se manda el lunes a su correo, ¿verdad? Sí, igual. Tienen todo el lunes para enviarla. Ok, gracias.